Buenas noches. Gracias por acudir y estar presentes en el taller virtual. Todos contamos cómo atender la diversidad de nuestros alumnos. Soy Carlos Andrés Fernández Lazo, estudiante de psicopedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja, y me siento muy contento y agradecido de que me acompañen hoy en este taller virtual. Como estudiante de la carrera de psicopedagogía, mi pasión es de entender cómo podemos hacer que la educación sea un lugar donde cada niño, cada adolescente se sienta no solo bienvenido, sino verdaderamente valorado y apoyado. Hoy vamos a charlar sobre un tema que para mí es el corazón de la educación, la atención a la diversidad de nuestro alumnado. Quiero que este sea un espacio cercano donde podamos compartir ideas, experiencias y sobre todo aprender juntos cómo podemos construir aulas y hogares donde la singularidad de cada estudiante sea vista como una verdadera fortaleza. No vamos a hablar de grandes teorías complejas, sino de lo que realmente podemos hacer día a día para que cada uno de nuestros chicos y chicas reciban la atención y el cariño que se necesita para crecer. Mi objetivo es que al finalizar esta hora, ustedes se lleven herramientas prácticas, algunas ideas frescas y que sea importante la convicción que todos apoyamos juntos, tanto padres y profesores, ya que somos un equipo más poderoso para el bienestar y el desarrollo de nuestros alumnos. Para empezar, hablemos de esa riqueza que es la diversidad de nuestras aulas. Cada estudiante es un universo con sus propias luces, sus propios ritmos y a veces con sus propios desafíos. Cuando hablamos de la atención a la diversidad, nos referimos precisamente a reconocer y responder a esas particularidades. Es aceptar que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo y que eso está perfectamente bien. De hecho, es lo que enriquece cada aula. Y dentro de esa diversidad hay un grupo de estudiantes que presentan lo que llamamos necesidades educativas especiales. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Los chicos y las chicas que por diversas razones necesitan un apoyo adicional o diferente a la mayoría de sus compañeros para poder acceder a los aprendizajes y a desarrollar todo su potencial. No solo se trata de problemas que tienen, sino de qué necesidades nosotros como educadores o como familias debemos de aprender a identificar y satisfacer de nuestros alumnos. Déjenme ponerles un ejemplo. Piensen o imaginen en un árbol. Todos los árboles necesitan agua, sol y tierra, pero no todos los árboles son iguales. Algunos necesitan más agua, otros una tierra diferente o tal vez un soporte para crecer erguidos. De la misma manera, nuestros estudiantes necesitan una base sólida de la educación, pero algunos, debido a las necesidades educativas especiales, necesitan un riego diferente o un tipo de tierra más específico, o un soporte para florecer y identificar estas necesidades a tiempo. Es como darle a este árbol el cuidado especial que requiere para que crezca fuerte y sano. Estas necesidades pueden manifestarse de muchas formas. Les comparto una clasificación sencilla para que lo tengamos claro. Primero, las necesidades físicas. A veces un niño o una niña puede tener una condición que afecta cómo se mueve o cómo interactúa con su entorno. Piensen en un estudiante con movilidad reducida que necesita una rampa para acceder al aula o quizás alguien que requiera adaptaciones en el mobiliario. Una pequeña, por ejemplo, tuvo un problema de cadera temporal y en la escuela en sí hizo maravillas ajustando su asiento para que pudiera participar sin dolor. Su adaptación que marca una gran diferencia en la independencia y su participación, esto puede implicar desde rampas hasta mobiliario adaptable o ayuda de fisioterapeutas. En segundo lugar, vamos a hablar
de las necesidades psíquicas o cognitivas. Aquí hablamos de cómo el cerebro de un estudiante procesa la información, aprende o se relaciona emocionalmente. Esto puede incluir a chicos con una forma diferente de pensar, como aquellos con discapacidad intelectual o estudiantes que manejan sus emociones de manera particular, como son los pequeños que tienen espectro autista. Recuerdo un estudiante que le costaba mucho entender las metáforas. No era que no fuera inteligente, era brillante con los números, pero su cerebro procesaba la información de forma más literal. Necesitaba que la explicación o que las explicaciones que se les diera sea de una manera más directa, y cuando la hacían captaban todo al instante. Estas necesidades suelen requerir actividades pedagógicas diferenciadas, currículos adaptados y a veces un apoyo psicológico. Vamos a hablar también sobre el tema de las necesidades sensoriales. Son las que afectan los sentidos, específicamente la vista, el oído. En este caso, un estudiante con baja visión, por ejemplo, necesita textos con letra grande o quizás herramientas digitales que lean en voz alta. Lo que tiene dificultad para oír podría necesitar un intérprete de lengua, de señas o un sistema de amplificación. Una vez una práctica, conocí a un niño con hipoacusia que se sentía muy frustrado porque no entendía bien las instrucciones de clase. Cuando empezábamos a usar el sistema de micrófono que iba directo a sus audífonos, su cara se iluminó. Pudo seguir la clase y participar como nunca antes. Estas necesidades implican el uso de materiales adaptados, intérpretes o tecnologías de asistencia. Y finalmente vamos a hablar un poco también de lo que son los trastornos de la comunicación y el habla. Se refieren a dificultades para expresarse, entender lo que se dice y para articular palabras. Esto incluye la tartamudez o el retraso en el desarrollo del lenguaje. Es vital entender que no es falta de inteligencia, sino es una barrera en la comunicación. Un ex compañero de clase, cuando era niño, tartamudeaba mucho y a veces la gente se impacientaba con él. Pero cuando los maestros le daban tiempo y lo animaban a usar dibujos o gestos para expresar sus ideas, él se sentía más seguro y lograba comunicar todo lo que quería. Estas necesidades generalmente se asocian con el apoyo de logopedas, sistemas paralelos de comunicación o estrategias para construir la confianza. La clave aquí, queridos padres y docentes, es la detección temprana. Cuanto antes identifiquemos estas necesidades, antes podremos ofrecer el apoyo adecuado y evitar que una pequeña dificultad se convierta en una gran barrera. Es un proceso continuo de observación y comportamiento, no un diagnóstico que se hace una sola vez y listo. Bueno, ahora que entendemos qué es la diversidad, que de cierta forma no lo conocían muchos docentes o padres, podemos hablar también de las necesidades educativas especiales, son partes de ella. Hablamos de lo más importante, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos sembrar el éxito en cada uno de nuestros estudiantes? La escuela inclusiva no es una utopía, es una realidad que construimos día a día con acciones concretas. Queridos docentes, esta sección va dirigida para ustedes. Todos somos los arquitectos de la aula. Tenemos el poder de transformar el espacio y aprendizaje para que cada estudiante se sienta capaz. Esto lo logramos con metodologías que abrazan a todos. Olvidemos la idea de que una sola forma de enseñar sirve para todos. En este caso, nosotros podríamos utilizar material sensorial, más allá de un libro o una imagen, explicar las estaciones del año, no solo con dibujos, sino también con hojas secas para tocar, sonidos de la lluvia para escuchar y olores de flores para oler.
Esto ayuda a los niños a aprender de forma visual, auditiva o kinestésica. Un ejemplo que vi fue una persona que usaba plastilina para que los niños representaran conceptos matemáticos, lo que no se conectaba con los números abstractos. Lo hicieron con sus manos. También podemos utilizar lo que es tecnología al servicio del aprendizaje. Las pantallas no son enemigas si las usamos bien. Hay aplicaciones maravillosas para la dislexia que cambian el tipo de letra, programas de voz a texto para niños con dificultades motoras, para escribir o incluso simuladores virtuales para explorar temas de ciencia. En cierta forma, la tecnología es un puente poderoso. También tenemos estrategias como el aprendizaje cooperativo. Juntos, de cierta manera, somos más fuertes. En lugar de trabajar simplemente o individualmente, ¿por qué no usamos o trabajamos con pequeños en grupos donde cada uno aporta lo mejor que sabe? Si un estudiante es bueno para el dibujo y otro contar historias, se pueden crear un proyecto juntos. Esto no solo mejora el aprendizaje, sino también las habilidades sociales y la empatía. Recuerdo un proyecto en mi escuela donde dividimos la clase en equipos de expertos. Cada equipo se enfocaba en un aspecto del tema y luego enseñaban los temas. Y esto funcionó de maravilla, juntando las experiencias y habilidades de cada estudiante. También podemos utilizar los docentes lo que es la evaluación formativa, aprender del proceso, dejarnos de pensar que solo el examen final o la evaluación formativa es lo importante. Tenemos que considerar que el desarrollo o el proceso del aprendizaje es sumamente importante. Tenemos que observar cómo se resuelve un problema, preguntarles que si les resultó difícil, darles una retroalimentación constante sobre su esfuerzo, no solo sobre el error. Esto quita la presión y les enseña a que equivocarse es parte del aprendizaje. Tenemos también lo que es la flexibilidad curricular. El círculo no es, el círculo en sí no es una camisa de fuerza. Lo que es el currículo tiene que ser flexible para poder adaptarse muchas veces a los pequeños con sus necesidades. De cierta manera, nosotros podemos leer otros documentos o crear maquetas o hacer entrevistas simuladas si es que nosotros queremos enseñar lo que significa la Segunda Guerra Mundial a un pequeño. No podemos basarnos solo en videos o solo en escritos o libros. Tenemos un sinnúmero de herramientas para poder utilizar. También tenemos que utilizar lo que es la observación constante. Nuestros ojos son las herramientas poderosas a veces. La clave está en el detalle que nosotros observamos en cada estudiante. Eh, Muchas veces tenemos un estudiante que es callado, pero de cierta forma repentina cambió su forma de ser y es impaciente, inquieto. Entonces, todas esas observaciones nosotros debemos tener en el aula para poder saber qué es lo que pasa y poder interactuar a tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de los padres y lo que es las rutinas en las casas. En casa, queridos padres, ustedes son los primeros y los más importantes educadores de sus hijos. Lo que hace, lo que hacen es invaluable. El hogar debe ser un refugio seguro. Deben crear un espacio donde su hijo se sienta amado, escuchado y aceptado tal como es. Es fundamental donde puedan equivocarse sin miedo a la crítica y donde sus esfuerzos sean valorados. Su amor es el mejor cimiento para los pequeños. Tenemos que considerar también lo que son las rutinas y límites claros. Es como una brújula en casa. Los niños, especialmente aquellos que con ciertas necesidades, prosperan con la anticipación. O sea, necesitamos nosotros muchas veces anticipar las rutinas que vamos a hacer con los pequeños para que ellos tengan una brújula o una guía directa. Tenemos que establecer horarios para las tareas, juegos y descansos. Todo esto les dará seguridad y les ayudará a organizar su día y tener disciplina con amor, que es la clave en este caso. Tenemos que tener una participación activa en el aprendizaje.
Más allá de las tareas, no se trata solo de sentarse a hacer la tarea. Tenemos que sentarnos y preguntarles qué aprendieron, qué les gustó, qué fue difícil, observar y explorar juntos los temas de interés. Ir a la biblioteca, ver un documental o mostrarles que aprender es emocionante y que valoramos el esfuerzo. También tenemos que considerar nosotros como padres promover la autonomía. Esta parte es muy importante. Aunque les cueste a veces por ayudarnos, debemos hacer que ellos por sí mismos tengan su autonomía según su edad y la capacidad. Nosotros les permitiremos hacer cosas por sí mismos, aunque les cueste un poco al principio. Abrocharse los zapatos, ordenar su cuarto, preparar la merienda sencilla. Cada pequeña victoria o cada paso que den en el aprendizaje y su autonomía les genera independencia y confianza a ellos. Entonces debería ser elogiado muchas veces todas estas actividades que ellos generan. Ahora vamos a hablar de la verdadera magia que ocurre cuando trabajamos juntos, tantos padres y docentes. Somos dos pilares que sostienen el crecimiento de nuestros estudiantes. La comunicación constante con la escuela es un puente entre dos mundos. No subestimemos el poder de una llamada o un mensaje a una reunión con un maestro. Compartir cómo se siente nuestro niño en casa, si hay algo que le preocupa o si nota algún cambio de información es valiosísima para que nosotros en la escuela y viceversa nosotros debemos manejarlos con informar y tener informado a los padres. La evaluación psicopedagógica es un mapa de ruta. Como estudiante de psicopedagogía, sé que esta evaluación no es un examen para etiquetar, sino es un proceso de recolección de información para entender a fondo las necesidades del estudiante, de los padres docentes que deben participar y compartir observaciones y datos. El informe psicopedagógico es un plan de acción compartido. Este documento es clave. No es solo un papel con un diagnóstico, sino un plan de acción que contiene las estrategias y recomendaciones específicas para el estudiante. Por eso es fundamental que tanto los padres como los docentes comprendan y utilicen como guía para el día a día, en nuestra hoja de ruta conjunta para el éxito. De cierta forma, lo que es el informe psicopedagógico es un gran apoyo tanto para los padres y para los docentes en las necesidades específicas que pueda tener el alumnado. Cuando un estudiante cambia de nivel de preescolar a primaria o de primaria a secundaria o de escuela a otra, puede ser el momento de mucho estrés para algunos chicos. El informe de transición escolar es una herramienta mágica para ese momento. Yo lo veo como es como pasar una antorcha en una carrera de relevos, ya que por lo general cuando un pequeño sale del aula de primero de básica y va a segundo de básica, por lo general el profesor que va de segundo de básica no tiene mucha información de este pequeño. Entonces, a nosotros pasar esta antorcha de información al siguiente profesor, va a poder saber cómo estimular, cómo ayudar en cuanto al aprendizaje específico del pequeño. Incluso los padres deberían tener una comunicación futura con los profesores que le toquen, incluso cuando se cambian de domicilio o cuando cambian de colegio. Ahora hablaremos de otro tema. Todo lo que hacemos en la educación, especialmente cuando hablamos de atender la diversidad, debe estar guiado por una brújula de moral muy clara. Esa brújula es lo que llamamos la deontología de la orientación educativa y se basa en principios éticos fundamentales. No es algo exclusivo de los psicólogos o los psicopedagogos, es una forma de vivir la educación para todos nosotros. Piensen en esto, estamos trabajando con lo más valioso que tiene una familia, que son sus hijos, y ellos a su vez son personas en pleno desarrollo que están aprendiendo a conocer el mundo y a sí mismos. Por eso nuestro actuar debe ser siempre íntegro y respetuoso. Estos principios son nuestra guía, nuestro faro
Nos recuerdan que la atención a la diversidad no es solo una estrategia pedagógica, es un compromiso profundamente humano. Nosotros tenemos o hay principios que para mí son la base de todo. Primero, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de cada persona. Esto es el punto de partida. Cada estudiante, sin importar nada, es una persona con un valor inmenso. Nunca bajo ninguna circunstancia debemos discriminar a un profesor de ética. En este caso, alguien había mencionado hace mucho tiempo, imagina que es tu propio hijo. ¿Cómo te gustaría que lo trataran? Esa pregunta cambia mucho la perspectiva. También significa respetar su autonomía. No podemos forzar decisiones. Si un estudiante con dislexia prefiere usar audiolibros y esto lo ayuda a aprender, debemos apoyarlo y no forzarlo a leer si no es el método más efectivo para él. Luego, la confidencialidad. Esto es un santuario de confianza. Cuando un padre o un estudiante nos comparte algo personal o algo delicado, esto debe permanecer entre nosotros. Es como un secreto sagrado. Los estudiantes necesitan saber que pueden contar con nosotros sin miedo a que su información se divulgue. Solo en casos extremos, si hay un riesgo real para la vida o la seguridad del estudiante o de otra persona, la confidencialidad se puede levantar. Pero incluso entonces debemos ser transparentes y explicar por qué lo hacemos. Es un acto de profunda responsabilidad también. Tenemos el rigor de la transparencia. Con la verdad por delante, esto significa que nuestras decisiones y acciones deben basarse en información sólida y en lo que sabemos que funciona, no en suposiciones, y debemos ser claros y comunicar esa información, tanto a los padres como a los propios estudiantes, en un lenguaje apropiado para su edad. Si usamos una técnica, debemos poder explicar por qué usamos y resultados esperamos. Finalmente, la coherencia ética y personal. Vivir lo que predicamos. Como educadores, nuestro ejemplo habla más fuerte que mil palabras. Si hablamos de respeto, nosotros debemos ser respetuosos. Si hablamos de inclusión, nuestras acciones deben ser inclusivas. Es actuar en armonía con esos valores que decimos defender. Estos principios son nuestra guía, nuestro faro. Nos recuerda que la atención a la diversidad no es solo una estrategia pedagógica, es un compromiso humano. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller. Espero de corazón que este espacio haya sido enriquecedor y les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas. Me encantaría escuchar reflexiones o si alguien quiere compartir una experiencia breve, este es nuestro momento. Buenas noches, Carlos, con todos, buenas noches y muchas gracias por el taller que nos ha compartido en esta noche. Em, sí, sabe que de mucha ayuda todo lo que nos ha fomentado en estos momentos, ya que los niños con necesidades educativas especiales nunca van a faltar en ninguna institución, sea pública o privada, y que mejor tener estrategias válidas en la actualidad, como es la tecnología, para los papás y para los docentes poder ayudarlos de mejor manera, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema que lo ha aportado ahora para nosotros de ahí tener un punto de partida y poder saber cómo manejar ciertas situaciones con los niños que tengan estas dificultades. Si bien es cierto, como usted dice, podríamos nosotros tener varias herramientas como son aparatos tecnológicos o cualquier otro método para que ellos no solamente con el método tradicional puedan trabajar, sino que respetando la neurodiversidad que tiene cada niño y cada familia más que todo.
Muchas gracias por ese tema, estuvo bastante interesante por mi parte. Para terminar, quisiera que se presente usted en qué área labora. Ya, sí. Yo soy Fabiola Takuri, yo soy fonoaudióloga y yo trabajo con niños con autismo, específicamente en edades entre 3 a 10 años son las edades con los niños en donde más trabajo y justamente por respetar esta neurodiversidad es que nosotros también utilizamos mucho lo que es diferentes técnicas, metodologías actuales y tecnológicas para poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Listo, gracias por su intervención. Hemos culminado lo que es el taller y les agradezco por su tiempo de haberme apoyado para el mismo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias.